Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje en este día tan especial, 5 de mayo. Qué día y qué celebración tan extraordinaria. Lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, nos remontamos a una época de hace muchos años. Cuando muere Josué, sucesor de Moisés, hubo una etapa antes de que Saúl fuera nombrado rey. Pasó Israel un tiempo de dificultades en donde necesitaba ser rescatado. Y Dios levantaba a caudillos o libertadores para ayudar a Israel. El mensaje que vamos a nosotros ver en esta mañana se titula Una victoria extraordinaria. Yo deseo con todo mi corazón que tú y yo tengamos victorias extraordinarias en las batallas que tú y yo enfrentemos. Y en esta época en esa época de los jueces hubo pues varios años. Los historiadores hablan de 200, otros de 300 años, y hubo 14 jueces. Pero nosotros nos vamos a enfocar, yo sé que algunos de ustedes conocen a Sansón, que es uno de los más conocidos de los jueces de Israel, de los libertadores, pero ahora nos vamos a detener en lo que es Gedeón. Vamos a ver a Gedeón. Y yo me identifico mucho con Gedeón, ¿sabes? Y a lo largo del mensaje voy a explicarte en qué momentos me identifico con él. Y bueno, dentro de las victorias y una batalla, una victoria extraordinaria, yo quiero comentarte que vamos a nosotros a ver cuatro principios que necesitamos llevar a cabo para tener una victoria extraordinaria en lo que tú y yo enfrentemos. El principio número uno que nosotros vamos a ver de estas victorias extraordinarias es una intolerancia insoportable. ¿Sabes? No hay ninguna batalla que enfrentar, no hay ninguna acción que ejecutar cuando no estamos insatisfechos de nuestro estado actual. Debe haber una inconformidad tal, un hastío, un hartazgo, una intolerancia insoportable de la condición actual para poder librar, por lo menos, no hablamos de ganar, por lo menos de librar y enfrentar una batalla. Aquellos que su situación actual les es favorable, se sienten cómodos, no quieren hacer ningún cambio, no va a haber ninguna batalla que enfrentar y por lo tanto ninguna victoria que conquistar. Y la victoria se consigue primeramente con una inconformidad. Todas las batallas, aún la que se celebra en este día, hubo una inconformidad y tuvieron que levantarse para poder hacer algo. Tú y yo también nos hemos levantado en acción cuando tenemos necesidades en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra misma persona. Así que yo te voy a platicar un poco de la inconformidad que estaba suscitándose en Israel para que tú y yo la evaluemos. Vamos a leer Jueces en el capítulo 6, versículo 2, y también vamos a ver el versículo 6. El versículo 2 dice así. Voy a leer la nueva traducción, la nueva versión internacional, perdón. Dice, era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Una de las palabras que quiero resaltar aquí era una tiranía, una forma de maltrato que llevaba todo el pueblo de Israel por parte de un pueblo enemigo, los madianitas. Dice que tenían escondites en las montañas, imagínate. Ahorita tú y yo estamos enfrentando una situación de movilidad complicada, pero su estilo de vida no era solamente un problema de movilidad, era un problema de confinamiento en una cueva por medio a la tiranía del pueblo de Madián. En el versículo 6, también de Jueces capítulo 6, dice así, era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y bueno, pues una de las cosas que quiero comentarte dentro de las cuestiones de tiranía y dificultad, y en donde nosotros no soportamos una situación difícil en nuestras vidas, yo quiero que tú pienses en ellos. Vivían en cuevas,
no podían sembrar nada, les robaban lo que sembraban, no podían tener ningún ganado, les mataban o les robaban sus ganados. Era una situación de total miseria. Por eso es que nosotros vamos a ver ahorita una victoria extraordinaria, pero comenzó estando conscientes y decir, ya basta. No podemos estar siguiendo viviendo en las cuevas, no podemos estar no pudiendo ni comer ni las necesidades básicas, lo que sembramos nos lo quitan, no podemos tampoco en cuestión del ganado criarlos. Era una situación insoportable. Me siento muy contento, por ejemplo, de que este año 2020 ustedes tienen una visión y este año le han titulado 2020. Pero quiero comentarles que ninguna de sus visiones, ninguna visión sería realidad si no está iniciada y fundamentada por una seria inconformidad. Que ustedes dicen, ¿saben qué? Ya no queremos más de esto. Esto necesita cambiar. Una visión victoriosa comienza con esa inconformidad. Para los israelitas era cuestión de vivir, era cuestión de comer, lo que les hacía conscientes de esta necesidad. Lo que nos dice Jueces es que tuvieron que pasar 7 años para que ellos pudieran clamar al Señor por auxilio, por ayuda. 7 años. Yo quiero comentarte y también ponerte a reflexionar en cuánto tiempo llevas en tu situación. Si hay algo que tú quieres cambiar en ese día. Tú y yo tenemos que tener en mente qué es lo que deseamos cambiar. Tenemos que pensar qué cosa nos inconforma. Obviamente no estamos hablando de la limitación física que estamos teniendo por el confinamiento a nivel mundial. No estamos hablando, todos queremos cambiar ya esa situación, pero hablamos de cosas que tengan que ver con nosotros, en la cuestión de nuestro carácter, de nuestro matrimonio, de nuestra paternidad, de aquellas cosas que queramos cambiar en nuestras vidas. Tienes que tener identificado qué situación te está molestando. Si no hay nada que te inconforme, no vas a tener ninguna victoria extraordinaria en tu vida. Para los israelitas era toda esta situación de subsistencia básica lo que los estaba haciendo batallar. Yo lo que quiero comentarte, una de las situaciones en el principio número 1, en donde hay una intolerancia insoportable, se define así. Si tú y yo no estamos verdaderamente, clamando por auxilio a Dios, aún no se ha cumplido este primer principio. Este primer principio queda marcado cuando tú y yo estamos clamando por auxilio, por ayuda, por la bendición de parte de Dios en esa necesidad que tenemos identificada. De esa manera tenemos que estar buscando el logro del 2020 de lo que nos hemos propuesto. Cuando no estamos clamando a Dios y le estamos diciendo que nos ayude, es porque realmente la situación no nos incomoda. De ahí pasamos al principio número 2. El principio número 2 tiene que ver con el llamado. El principio número 2 tiene que ver con el llamado. Le hemos clamado a Dios, le hemos pedido auxilio, ayuda. Y Dios no va a bajar del cielo. Dios va a utilizar a una persona, hombre o mujer, o grupo de personas, para poder llevar a cabo su obra, para poder llevar a cabo su poder. Y para esto hay un llamado de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y no es la excepción en la historia de Gedeón. En Jueces capítulo 6, versículo 11 al 12, voy a leer solamente fracciones. Tú puedes leer toda la historia de Jueces desde 6 hasta el 7, un poquito más del 7, de lo que habla de la historia de Gedeón. En el versículo 11 y 12 del capítulo 6 dice así: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Ebiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando en un lagar, estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Sabes? Gedeón fue llamado por Dios. Dentro del clamor de los israelitas, Dios seleccionó a Gedeón. Y cuando está seleccionando a Gedeón, en la antigüedad se trillaba el trigo a campo abierto.
estaba la mula y ahí se ponía en una tabla encima de alguien y trituraba, por así decirlo, pisoteaba lo que es las espigas de trigo para separar la cáscara de la semilla de trigo. Y se trillaba así. Y Gedeón, cuando fue llamado y no estaba trillando de la manera tradicional, él estaba trillando trigo en un lagar. Y el lagar en el antiguo Israel es el lugar en donde se pisoteaban las uvas para poder hacer vino. Estaba escondido prácticamente. Obviamente los lagares estaban en un lugar más privado, no estaban a campo abierto, y ese lagar no era utilizado para hacer vino. Lo que estaba utilizando todos esos recovecos era para pisar y para trillar el trigo. Lo que nos está diciendo es que Gedeón, lo que estaba haciendo es que estaba trillando trigo en un lagar, en ese lugar para las uvas. Prácticamente lo que nos está diciendo es, estaba escondido cuando fue llamado. Y aquí yo quiero decirles que me identifico mucho con Gedeón. Cuando yo escucho y leo la historia de Gedeón, me identifico mucho. Yo soy una persona en donde no recibí aprobación, palabras de aprobación parental, en este caso por parte de mi padre. No recibí ese reconocimiento que yo tanto anhelé en mi corazón. Y sabes, me hizo crecer con muchos temores, temores de la aprobación, temores del qué dirán, temores de mucha timidez, de mucha inseguridad. Fernando se caracteriza por ser tímido, inseguro, por todas estas situaciones que viví de chico. He tenido que lidiar, he tenido que enfrentarlas, pero puedo yo verme como Gedeón, miedoso cuando Dios me ha llamado. Te comparto que cuando fui misionero en Zacatecas del equipo misionero, ya estando allá, ya cuando la ves de verdad y estás en la ciudad y no estás lejos de tu casa, yo recuerdo llorar de decir, ¿qué voy a hacer? No sé hacer muchas cosas, ¿qué va a ser de mi vida? Lloré de impotencia, lloré de miedo, lloré de temor. También cuando yo recién yo me bauticé en la ciudad de León, Guanajuato, y la iglesia era solamente una misión ya que tenía meses. Tú sabes que cuando es una misión te llaman a servir a muchas cosas, hay muchas necesidades de servicio. Me llamaron al ministerio de alabanza, sin saber cantar, con toda la inseguridad que te platico, con toda la timidez, con todos esos pensamientos de yo no puedo, yo no soy, cosas como... Y todos esos pensamientos son los que lucho día a día, momento a momento. No es algo que ya he superado, sino es algo que pienso que está dentro de mí y que necesito enfrentar vez tras vez. Fui llamado a eso y cuando recién me convertí y duré 7 años en el ministerio de alabanza. Al principio siendo parte del coro, pero después el líder de alabanza. Y no pasaba domingo a domingo, mis manos sudaban, siempre estaba con mucho nerviosismo. Era algo que no me llenaba de gozo por tanta inseguridad. Y por largos 7 años estuve en ese ministerio y te quiero decir que la timidez y las situaciones no fueron algo que pude superar en todo el momento. Así que Dios a ti y a mí nos ha llamado en nuestros momentos como a Gedeón, ahí escondidos, con temor, con miedo. Pero ¿sabes? Es muy especial cuando tú y yo reflexionamos en esto, en donde Dios llama a las personas. Qué bueno que nos llama a las personas que no somos suficientes, a las personas que somos inseguras, a las personas que nos sentimos no capaces. ¿Sabes por qué? Porque somos nosotros los que decimos, Dios, si tú no vas con nosotros, no podríamos ganar. No podríamos triunfar, te necesitamos, somos más conscientes de que necesitamos la ayuda y la provisión de parte de Dios para nuestras vidas. Esos años de alabanza, ese tiempo en Zacatecas como misionero y los tiempos que he enfrentado en toda mi vida, solamente puedo reconocer que es la ayuda de Dios. Yo quiero que tú pienses en tu vida, en ti. Dios quiere ayudarte y Dios... A veces lo que nosotros pensamos en una gran victoria y en un gran sueño y en una gran visión, nosotros pensamos en eso y decimos, nosotros, ¿en qué podemos cooperar? ¿Qué podemos hacer? Somos insuficientes. Quiero decirte que Dios quiere esas manos insuficientes, quiere ese corazón que no puede, que sabe que no puede, por muchas razones, que somos muy limitados en muchas cosas. Somos ese corazón, ese campo fértil como región, como personas o en lo individual en donde Dios quiere utilizarse.
Este principio número 2, lo que se logra es, así como el primero en el clamor de auxilio se caracterizaba, y damos palomita en el principio 1 cuando tenemos un clamor de Dios, a Dios de auxilio. En este principio 2 tiene que ver con que dejamos de poner excusas. Sí, somos insuficientes, somos inseguros, no somos los mejores candidatos. Dios le decía a Gedeón, ese hombre con miedo trillando: ¡Hey, eres un guerrero valiente! Y Dios no estaba mintiendo, el ángel del Señor no estaba mintiendo. Realmente, en el corazón de Gedeón, capacitado y ayudado por Dios, era un guerrero valiente. Tú y yo somos esos guerreros valientes solamente por la ayuda y la capacidad que Dios nos da. Así que este principio número 2 del llamado se logra cuando dejamos de poner excusas y decimos: Dios, aquí estamos. Utilízanos. En nuestra humanidad, en nuestra necesidad, ponemos nuestras manos a tu servicio. Así que aquí entramos al principio número 3, que es el principio del arrepentimiento. Nunca Dios, que hace cosas en las vidas de las personas, tú y yo lo sabemos. Obviamente Dios va a ayudarnos, Dios va a utilizar a las personas, pero necesitamos reconocer que tenemos un Dios santo, un Dios puro, un Dios en donde no compromete sus principios. Aunque tengamos muchas necesidades y muchos temores, Dios dice: necesitas pasar un tiempo de poder arrepentirte de aquellas cosas que están mal en tu vida, si es en lo colectivo como grupo. Pero Dios no va a actuar, no va a ayudarnos si nosotros no nos arrepentimos de una manera sincera de aquellas necesidades que estamos enfrentando. Jueces 6, en el capítulo 6, versos 25 al 27, nos habla de lo que Dios tuvo que llamar a cuentas a Gedeón para que éste pudiera estar bien con Dios. Y dice así en el versículo 25 y el versículo 25 y versículo 27. No voy a leer en esta ocasión el 26. Dice: aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Es curioso, 7 años, los mismos 7 años que estaban sometidos. Y dice: derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa Aserá, que está junto a él. En el verso 27 dice: Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, porque tenía miedo a su familia y de los hombres de la ciudad. ¿Qué escena tan fuerte? A mí me llama la atención esta escena de Gedeón, porque tenemos a Gedeón, este hombre necesitado, este hombre trillando, este hombre en necesidad, con conocidos o él mismo, no sé si de noche él dormía también en cuevas, en las montañas. Sus padres, una familia israelita, con la adoración a Baal y con una diosa a un lado de Aserá. Y Dios le decía a Gedeón: ustedes clamaron, yo te estoy llamando a ti, pero no puedo actuar si tú no te deshaces del pecado, si tú no te deshaces de esta idolatría. ¡Qué fuerte! Su mismo padre, adorador a Baal, a la diosa Aserá. Y bueno, pues nosotros vemos aquí el llamado. Dice que Gedeón, imagínate qué tan grande era esta estructura, era este altar, este dios Baal, que le pidió a 10 de sus siervos ayuda. Y me encanta que todavía se ve su personalidad llena de miedo, de inseguridad, que dice: de noche fueron y deshicieron, a Baal, la estatua, al altar y a la diosa Aserá, y cumplieron con las instrucciones de Dios de poderse deshacer del pecado. ¿Sabes? A veces no nos tomamos tan en serio, pero necesitamos tomarnos en serio. El que nosotros, cuando Dios hace cosas y nos da victorias extraordinarias, necesitamos tomarnos en serio el pecado. Dios siempre toma en cuenta la vida de pecado para poder retraerse
de ayudarnos o darnos la victoria. Yo quiero que tú pienses, ok, yo estoy dispuesto, tengo una necesidad, estoy dispuesto, pero hay este pecado que estoy tan atorado, ¿sabes? Tenemos que dejar de poner excusas a nivel congregacional, a nivel personal, de quitar pecados. Hay pecados a veces que nos caracterizan como grupo de personas. Tal vez es la impuntualidad, tal vez es la falta de compromiso, que no queremos servir a Dios, que siempre son los mismos. Las personas comprometidas a nivel congregacional tenemos que abandonar el pecado si queremos victorias extraordinarias. Para Gedeón le representó, imagínate qué tan grande sería ese lugar de adoración a Baal y a Aserá, que tenía temor no solamente de sus padres, sino de los hombres de la ciudad. ¿Acaso en ese lugar venían más hombres de la ciudad? Nos podemos dar cuenta de qué tan grande era ese lugar que Dios le pidió a Gedeón destruir. ¿Sabes? Eso nos habla de a veces el alto costo de lo que tenemos que deshacernos, pero yo quiero que tú pienses, tu situación actual, ¿quieres cambiarla? Por eso es el principio 1, el principio 3, de poder arrepentirnos verdaderamente necesitamos tomarlo muy en serio. Y este principio 3 tiene como premisa, como situación muy interesante, es tenemos que deshacernos de lo que nos hace pecar. Tenemos que deshacernos de lo que nos hace pecar. Y para eso vamos al punto número 4. El punto número 4, el principio número 4, el primero fue la intolerancia insoportable, el llamado, el arrepentimiento. Y vamos a ver el principio número 4, es el principio del 1%. ¿Principio del 1%? Sí, el principio del 1%. Ese principio es en donde Dios está actuando con poder. Nosotros vamos a leer Jueces 7, verso 2, Jueces 7, 2, y dice lo siguiente en Jueces 7, 2. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse, a presumir contra mí, y que diga que su propia fortaleza lo ha librado. Dos cosas muy específicas. Gedeón, vas a luchar contra un ejército que los tiene sometidos, pero tienes demasiada gente. ¿Cómo que tengo demasiada gente? Muchos comentaristas hablan que Madián tenía un ejército de 100,000 personas. Dice, mira, tienes demasiada gente y vas a creer que tu propia fortaleza fue lo que los libró. Y yo voy a quedar de lado. A mí no me honrarán, a mí no me darán gloria como la necesito. Entonces le pide Dios a Gedeón ciertas cosas para reducir su ejército con esos dos propósitos, que eran demasiados y que se iban a jactar de que esa victoria dependió de sus fuerzas y no de Dios. El ejército de Gedeón, los que se animaron, porque estaban muchas personas súper desanimadas, un pueblo sometido ante un Madián muy fuerte, su ejército logró motivar e involucrar a 32,000 personas para formar un ejército. El ejército enemigo, te lo vuelvo a repetir, eran aproximadamente de 100,000. Y Gedeón logra el poder juntar a 32,000 personas. Y lo que le dice de Dios a Gedeón, y lo puedes estar viendo, es mira, todos los hombres que tú has juntado, los que estén temblando de miedo, que se regresen a su casa, Gedeón. Los que estén temblando de miedo, que se vayan a su casa. Claro que van a estar temblando de miedo, eran sometidos en sus mentes, trillaban en los lagares, se escondían, vivían. Obviamente era algo que tenían miedo. Qué bueno que estaban ahí y sí tenían miedo. Y hubo muchos, pues obviamente, del ejército de 32,000. 22,000 personas estaban temblando de miedo. 22,000 personas. Nos dice en el versículo 3 que el ejército se quedó solamente con 10,000 de los 32,000. Esos 22 dijeron adiós, ahí nos vemos, tengo mucho miedo. ¿Ok?
Dios le dijo: Gedeón, esos 10,000 todavía son muchos. Quiero pedirte algo, Gedeón. Mira, vayan al arroyo y esos 10,000 quiero que tomen agua. Quiero por favor pedirte que separes a los que tomen agua con su mano así y a los que se arrodillen a beberla directamente del arroyo. Habrá quienes van a tomar el agua directamente desde el arroyo y otros que van a tomar el agua en sus manos. Sepáramelos, Gedeón, por favor. Gedeón se queda, pues los separo, ¿no? ¿Ok? Lo que tú digas. Y los que tomaron agua directamente del arroyo sin hacer esto fueron 9,700. Y los que tomaron agua así solamente fueron 300. Lo que le dice Dios a Gedeón es: Gedeón, ese es un buen número, 300. Con 300 yo te voy a dar la victoria. Yo creo que en tu mente va a quedar seguro que no, pues con 300 ¿cómo voy a ganarle a 100,000? Dios le redujo su ejército de 32,000 a 300. Es por eso que es el principio del 1%, es menos del 1%. Familia, yo quiero comentarte que necesitamos ser muy conscientes de esto. Le clamamos a Dios, nos ponemos a su disposición, nos arrepentimos. Pero lo más increíble de esto es que Dios solamente te pide y me pide el 1% de nuestro corazón, de nuestro esfuerzo, con un propósito, obviamente. Y el propósito que nos pide Dios es porque quiere asegurarse que tú y yo le demos la gloria. ¿Sabes? A veces yo he visto que esto nos confunde y decimos, y nosotros le decimos: ¡ay, qué grandes líderes! Hicieron grandes cosas. A veces nos referimos así en el pasado, a veces nos referimos así en el presente. No, cuando estabas tú, cuando eres mi líder de charla, cuando eras mi discipulador. Y Dios diría: ¿eh? ¿Que lo hizo quién? Yo lo hice. Hay veces que podemos confundirnos. Cuando leemos de Gedeón, lo consideran un héroe. Pero Gedeón no era un héroe. Gedeón solamente puso un 1% lleno de temor, a escondidas, y todo lo que vimos. El héroe siempre será Dios. Dios siempre será el héroe para tener una victoria extraordinaria. Yo te quiero preguntar, ¿tú podrías dar el 1%? ¡Claro que podrías! Todos lo podríamos hacer. Y Dios lo hace. Ellos solamente tuvieron que tocar trompetas, y lo que hicieron es que el ejército, Dios hizo que se destruyera a sí mismo. Gedeón y su ejército, esos 300, solamente tocaron trompeta y tenían una antorcha, y el ejército se destruyó a sí mismo porque Dios así lo hizo. ¿Sabes? Hay victorias extraordinarias que ustedes se han planteado tal vez para el 2020. Yo creo que están dispuestos a obedecer ese llamado de Dios. También están dispuestos, y me siento muy contento, a arrepentirse, a tomar en serio las cosas que vienen de Dios. Yo quiero también decirles que Dios quiere la honra y la gloria de tus victorias, de sus victorias. Dios quiere eso. Yo lo que aquí en este principio 4 es que tenemos que dejar que Dios haga el 99% restante del trabajo. Gloria a Dios. El 99% le toca a Él. Por eso es que no importa lo que somos, nuestra pequeñez, nuestras inseguridades. Dice: no te preocupes, ¿tú quién eres? Yo pongo el 99 y tú el 1. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Eso es Dios. Y si tú piensas en un Sansón, en quien tú veas, ¿qué hicieron? Josué, tocar, gritar y se caían las murallas. Es Dios quien hace las grandes maravillas. Y no hay victoria más grande que tú puedas experimentar. Principio 1, intolerancia insoportable, el llamado, el arrepentimiento, el principio del 1%. Yo espero que te animes, porque yo quiero verte tener victorias extraordinarias.